Tiene la palabra el señor vicepresidente de la Asamblea. Quisiera no controvertir con mi buen amigo Fernández Aviñón, que es un destacado parlamentario supranacional, además de diputado nacional. Pero la Constitución tiene que ser previsora. Hoy existe el Parlacén, pero siempre ha sido un sueño de nuestros próceres y de las actuales generaciones ver la posibilidad de niveles más amplios de integración de nuestros pueblos. Y ese Parlamento Centroamericano ha sido un instrumento fundamental para lograr que la región de América más violenta parara sus conflictos bélicos a mediados de los 90, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, tuvieron demasiadas conflagraciones y nosotros somos parte del sistema centroamericano de integración, el SICA. Entonces yo creo que mal haríamos despreciar la oportunidad de disponer no solo el caso del Parlacén, la posibilidad de que en 20, 30, 40 años seamos capaces de avanzar como avanzaron los europeos o como han hecho algunos países de Sudamérica que tienen parlamentos regionales cuyos espacios de debate, de discusión son interesantes. Entonces yo les ruego a los colegas que aprobemos esto como vino en el informe, porque además es un espacio para que la clase política dominicana pueda estar representada en estos espacios y hacer la contribución a la democracia, a la paz, a la estabilidad. En ese sentido yo creo que no hay que abrir un amplio debate, simplemente es un razonamiento que hago a un hermano, a un buen amigo, a una persona que tengo ya más de una década interactuando todos los días, y con todo respeto yo le ruego que ni siquiera hagamos de esto un gran debate y que aprobemos el informe de la comisión, que hizo un gran trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Rafaela Alburquerque.